lucha con firmeza. Por tu tierra, patria. Por tu tierra, Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva, unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro y en tu porvenir, en tu porvenir. Me uno a las palabras de nuestro editor general, Luis Alfonso Morey. Esperamos a Katy Garay, nuestra productora, que sabemos retornará recargada y con mayores energías para seguir haciendo con ella y con todo el equipo de Canal 11 un gran canal. Hoy tenemos dos temas que son importantes, que tienen que ver con lo que está sucediendo en esta segunda vuelta. ¿Qué está pasando en el equipo de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Qué está pasando en el equipo de Keiko Fujimori? Los ajustes que están dándole a sus estrategias de campaña. Uno quiere evitar seguir cayendo en la intención de voto. La otra está respondiendo, incorporando técnicos como para que no sigan atacándola, según ella, por el apellido, por las maletas que dice que representa. Hemos invitado a 6 analistas políticos para que en 2 mesas de debate toquemos para usted estos temas que esperamos nos puedan hoy día brindar un gran programa. Antes quiero dejarlos con el informe de Juan José del Castillo, que ha preparado para ponernos en escena sobre nuestro primer tema. Soy Harold Alba, así empieza Habla el Pueblo. A menos de 4 semanas de las elecciones de la segunda vuelta, candidatos afinan las estrategias para convencer a los electores. Distracciones como estrategia. La hija del sentenciado Alberto Fujimori ha basado su estrategia en la distracción de los electores para que no reparen en las acusaciones de corrupción de personajes de su entorno y del dinero que ingresa a su campaña, para lo que ofrece pena de muerte para los violadores. De acuerdo a los especialistas, este es un ofrecimiento populista que legalmente es imposible de aplicar en el Perú. Sin embargo, con esto consigue tocar un sentimiento de indignación popular que hechos tan infames despiertan y que pueden generarle los votos que necesita. Con esto también espera conseguir que los electores ya no recuerden las acusaciones de dinero de origen desconocido que llega a su campaña a través de empresas offshore y de cócteles millonarios. Joaquín Ramírez, secretario general del Partido Naranja y flamante congresista, hizo noticia hace unos días por no haber declarado 2 departamentos valorizados en $2.800.000 ubicados en Miami. Keiko Fujimori no ha deslindado con estos hechos, mientras que igual que su padre en su momento, se desplaza al interior del país, diciendo lo que el elector quiere escuchar e incluso usando vestimenta de esas regiones. Kuczynski, que habría perdido algunos puntos, producto de las vacaciones de una semana que se dio en los Estados Unidos, en plena campaña, intenta recuperarse y para eso ha convocado al exfiscal Avelino Guillén. Este podría ser un duro golpe contra el fujimontesinismo, ya que este personaje fue precisamente quien sustentó la acusación contra Alberto Kenya Fujimori en los casos La Cantuta y Barrios Altos, que terminó con la sentencia de este último a 25 años de prisión. Estas son las estrategias con las que intentan convencer a los electores. Señores, bienvenidos a Habla el Pueblo. Hoy me acompaña en el panel 3 personajes importantes con quienes vamos a tratar de llevarles para ustedes el mejor análisis sobre nuestro primer tema. Keiko y PPK, ajustes en sus estrategias de campaña. Efectivamente, hemos visto que tanto Pedro Pablo Kuczynski como Keiko Fujimori están haciendo algunos ajustes de tuercas a sus equipos de campaña, a sus estrategias. Una está incorporando técnicos. Pedro Pablo Kuczynski nos da la sensación de que ya reaccionó, pero su lectura está alimentando más bien ese antifujimorismo al incorporar a Avelino Guillén. Eso es lo que piensan muchos. Y sobre estas cosas queremos hoy conversar y debatir con el panel que me acompaña. César Campos, que es periodista. Gracias, César, por acompañarnos. Buenas noches, Javier. El teórico y filósofo político Paul Oren. Paul, buenas noches. Buenas noches, Javier. Y se une al panel Evelyn Coloma, que Gracias es abogada por la y analista invitación, político. Jale. Muchas Señores, gracias. buenas noches.
PPK se va al extranjero, él dice que a la graduación de su hija, muchos ciudadanos ven como que es como continuar de espaldas a la realidad cuando él debería estar aquí en el Perú haciendo su campaña. Keiko empieza a intensificar sus visitas a provincia. La población percibe como que no hay tanta conexión de parte de un candidato y lo ha demostrado alguna de las cifras. Para otros es lamentable porque consideran de que Pedro Pablo Kuczynski pues representaría la opción que tenemos para no retornar a una época autocrática, ¿no? Dictatorial. Eso es más o menos lo que la población percibe. Entonces de esas cosas queremos hoy conversar. César, tú que eres un periodista que conoce muy bien también de estos temas. Harold, muchas gracias. El tema central de esto es a veces la tentación que te da de saber cómo es el sistema de toma de decisiones dentro de las estrategias que planifica cada opción política, ¿no? Porque me imagino los estrategas, gente inteligente, gente versada, sopesan, analizan y cruzan información sobre zona geográfica, género, edades, oficios, tendencias, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo también aspiraciones, que es lo fundamental. O sea, cuando uno habla acerca de qué es lo que vamos a dilucidar finalmente el 10 de junio, es justamente cómo satisfacen mi necesidad. Desde esa perspectiva yo creo que hay que estudiar y analizar lo que están haciendo PPK y lo que hace Keiko Fujimori. En ese terreno hay una coincidencia casi universal, diría yo. Vengo de un almuerzo donde estaba Enrique Castillo, un destacado periodista, analista político, que nos ha dicho algo que nosotros mismos estamos sosteniendo en nuestras columnas. Keiko Fujimori le está llevando ventaja en la estrategia a Pedro Pablo Kuczynski. Esa es una verdad monda y lirona. Mencionaste ligeramente lo del tema del viaje, que le agrega además una gota a todo este escenario algo confuso en el que se han metido los estrategas de PPK. Es imposible aquí o en la Cochinchina que alguien piense que una ausencia de 8 días en un país donde además no le ha dado un respaldo muy explícito a un candidato como Pedro Pablo Kuczynski, que necesitaba él fortalecer. Pero son 8 días que son importantes, ¿no? Cuando tienes un mes que te queda, digamos, de estar haciendo una campaña intensa, o sea, ausentarse 8 días es prácticamente un porcentaje. Pero es que compilemos, o sea, ¿de qué estamos hablando? PPK llegó un momento, recuerden ustedes, en la primera vuelta, a estar en tercer lugar y en cuarto lugar, cuando Acuña, sí, ¿no es cierto? Pasó Acuña y Guzmán. Entonces, él tiene un voto muy endeble, esa es una verdad monda y lironda. Es decir, cuando salen Acuña, cuando sale Guzmán y él se recupera, finalmente, además en el final de fotografía que tiene en las elecciones de abril, es con la... y es casi el doble, con Verónica, ¿no? La ventaja que le lleva Verónica Keiko Mendoza, que es lo que tiene que disputar, porque todos sabían que ese crecimiento exponencial que tuvo Verónica en el último momento casi la hace pasar a ella la segunda vuelta y no a PPK. De tal manera que yo no entiendo, por eso decía, me hubiera gustado estar en el sistema de toma de decisiones del equipo de PPK, que cómo lo autorizan a irse de viaje, cómo creen ellos ahora, por finalizar, y creo que es un tema debatible, fortalecer más que la oferta el antiqueico, que ya el antiqueico lo conocemos, ya se trasvasó hacia él, no le va a rascar más la olla. Ese es un absurdo meter a Avelino Guillén y el mensaje antiqueico, porque en realidad eso, me parece, por la experiencia que vivimos en el Perú durante muchas elecciones, no va a definir las elecciones. Y también hemos visto que en esta estrategia, Evelyn, Keiko hace alianza con representantes de asociaciones civiles, digamos, mineros artesanales, evangélicos, gente de construcción civil, que podrán estar cuestionados de repente los representantes, ¿no? Este pastor a quien se lo acusa de homofóbico, este señor de construcción civil a quien se lo acusa de ser un extorsionador, pero la población nos da la sensación que ni siquiera mira a los representantes, sino a lo que representan. Y Pedro Pablo más bien conversa y une a sus equipos, a Acuña, a Toledo, a Simón, que son personajes que tuvieron muy mala suerte en primera vuelta. Entonces, ¿tú qué crees que podría suceder para revertir esta situación en él? Yo, bueno, pensé que sí se iba a manejar mucho mejor la estrategia en la segunda vuelta, porque vimos que estuvo muy manejada la campaña de PPK en la primera vuelta también, ¿no? O sea, pasó que, como lo ha dicho César, ¿no? Ellos, finalmente hay un cuasi empate con Verónica Mendoza y se define el día de las elecciones. El 10 de abril se define de que pase PPK y no Verónica, ¿no? Porque se infiltró mucho miedo y, bueno, eso hace que finalmente sea el que pase. En algún momento llegó a estar en cuarto lugar. O sea, las estrategias, siendo todas las personas que han analizado las propuestas definían su plan como el mejor,
de todos los que se presentaron, de las 19 candidaturas que tuvimos en un momento. O sea, al final, teniendo todo para potenciar una mejor campaña, no la tuvieron, ¿no? Entonces la esperanza era que tuvieran una mejor campaña en la segunda vuelta, y me parece que han ido como que de tropiezo en tropiezo, ¿no? Que estás pensando que se van a levantar de esto, pero no, un tropiezo más, ¿no? Ahora, en el caso de Keiko, si bien podríamos cuestionar el tema de que yo cuestiono, ¿no? Ahora el diálogo con el sector de los pastores evangélicos, porque si bien tienen el punto del matrimonio o de la unión civil, como que ellos van a estar en contra por sus principios cristianos, pero también se le cuestionan a esta agrupación política porque temas... ella se ha contradicho, ¿no? Porque Exacto. ella dijo en Estados Unidos ella que en estaba principio a favor dijo de que la estaba unión en civil, favor de la unión civil, está ¿no? con la gente... Pero como hemos visto, que yo creo, ¿no? Al analizar que esto fue más bien un punto que le restó a PPK en la campaña, o sea, no estoy cuestionando Claro, la debió ir a la unión. reunión. Sí, y entonces ahora, como ve que ese es un voto que es importante, hemos visto que han elegido, las iglesias cristianas evangélicas han elegido representantes, han elegido congresistas, o sea, tienen un importante sector en el Perú, ¿no? El Perú es un país confeso, ¿no? Tenemos las personas que aún son católicas, los evangélicos y los cristianos. Ahora, ponernos en partidarios por un voto ahora en contra de la unión civil frente a propuestas que también están a favor de la pena de muerte, o propuestas que van lamentablemente con la mochila de haber cometido delitos de lesa humanidad, violación de derechos humanos, esterilización de mujeres, a mí me parece contradictorio, ¿no? Claro, pero no la Iglesia en valores cristianos está apoyando ir en contra de la unión civil, pero estamos apoyando propuestas que violaron derechos humanos. Yo no sé esterilizaron mujeres, ¿no? ¿Qué más aterrador que eso? Yo no sé cuál de los dos principios cristianos o le da a estos pastores para definir qué es más cristiano y qué no, ¿no? Pero definitivamente le ha sumado. O sea, ella tiene a un representante de la iglesia dentro de sus congresistas ahorita, ¿no? Y es un importante voto, ¿no? Yo he visto muchas personas que son creyentes, que son asiduas, no sé si asiduas, pero que, y si bien es cierto, que son miembros de estas iglesias que están aférreos y que no critican a Keiko. Es como que estas personas son personas que bueno, siguen a lo que sus líderes les dicen, claro, ¿no? Y si bien es cierto, en la democracia se respetan tanto a las mayorías como a las minorías. O sea, el tema de la unión civil, que es importante, no debería ser tampoco determinante para manejar una campaña en la que la gente necesita propuestas que tengan que ver con otro tipo de prioridades, ¿no? Por ejemplo, luchar contra la inseguridad ciudadana, luchar contra el sicariato, ese tipo de cosas. Paul, y cuando comentábamos al inicio que nos da la sensación de que Kuczynski no ha entendido el mensaje de la población y que más bien está sumando a este señor Guillén, aumentando el antifujimorismo, ¿cuánto crees que eso le puede restar a Pedro Pablo Kuczynski? Por lo pronto no le suma lo que él puede pensar que pueda sumar, ¿no? Yo creo que él está jugando, por eso se fue tantos días fuera, a que el anti-Keiko funciona por sí mismo, ¿no? Casi en automático, y bueno, él se queda expectante, ¿no? Y muchos pensaron eso, o sea, fuera de su campaña muchos pensaron eso. Y estamos viendo que no fue así, tiene serios problemas, y los errores son grandes, ¿no? Lo del señor Abelio Guillén ciertamente es importante para un sector, pero para lo que él necesita yo creo que no va a tener el impacto, ¿no? Tú has dicho, hay temas importantes, seguridad ciudadana, temas en materia económica también, ¿no? Que para mucha gente puede ser, muy abstracto, pero son más concretos que ciertos temas con el rostro del señor Guillén, o sea, eso de entrada, ¿no? Y en ese marco, PPK, el señor Kuczynski, tiene para ofrecer realmente cosas muy importantes. Por su experiencia, como se ha dicho, ¿no? Su programa de gobierno realmente, con los 19 en su momento, era el mejor. Y sigue siendo el mejor en el papel. Pero nadie escucha hablar del tema. Pero hay una fortaleza, digamos, que él tiene que la está desaprovechando completamente. Y es lamentable porque, en teoría tiene 4 semanas que podría revertir el asunto, pero no se ve en el horizonte que pueda ir por ese campo. Y finalmente, ¿no? El tiempo en campaña no es el mismo tiempo cronológico que vivimos todos nosotros día a día, ¿no? Y yo no le veo algo importante que se discutió el lunes aquí, que es pasión, ¿no? O sea, al fin y al cabo el técnico que lleva adentro lo está comiendo. Lo está consumiendo. Sí, señores, tenemos llamadas telefónicas. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. Adelante. Mira, hablando de estrategias, yo distingo una cosa que parece que usted no lo ve. La estrategia de que, como dice usted, se va Kuczynski al extranjero,
¿Y por qué no compara con la estrategia de Keiko, que trata de no recuperar los millones de dólares que se ha robado su papá? Y la otra estrategia, que es Kuczynski, que está llamando a Toledo, está llamando a Acuña. ¿Y por qué no ve la otra estrategia que la Keiko está ocultando, que no trae a sus tíos que están en ratón con la plata robada? Miren esta estrategia de ese modo. Gracias. Bien, gracias por su comunicación. Para muchos, insistir con esto, que también es importante, también constituiría alimentar el anti-Keiko, ¿no? Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, buenas noches, señor. Yo quisiera dar mi punto de vista. Sí, la escuchamos. No concuerdo con lo que ustedes están diciendo. Bien, ¿por qué? No concuerda a secas. Aló, buenas noches. Una campaña excelente. Aló. Sí, buenas noches. Sí, lo escuchamos. Mire, yo tengo dos puntos. El primer punto es, está marcando la agenda PPK. Acuérdese que él le ha exigido el debate. Acuérdese que ella estaba, el debate que por aquí y por acá, al final aceptaba el debate en Piura. O sea que PPK está marcando la agenda. Segundo, en Chile, cuando Pinochet ganó con 40%, el resto se unió, hubo una alianza de todos los otros partidos chicos y lograron en segunda vuelta ganarle a Pinochet. Recuerden eso un poco en política. Hasta luego. Bien, gracias por su llamada. Aló, buenas noches. Aló. Aló, buenas noches, señor. Sí, señor. Le voy a dar mi escuchamos. punto de vista. Respecto a las estrategias que ustedes están comentando de la campaña del señor PPK, yo no estoy de acuerdo con ustedes. La estrategia del señor PPK es una estrategia excelente. Lo que pasa es que la señora Keiko se pasa la vida mintiendo y echándole barro al señor PPK. Pero a la hora de los debates, ahí se va a dar cuenta el país quién sabe y quién no sabe ni dónde está parada. Bien, muchas gracias por su comunicación. Una opinión que respetamos. Aló, buenas noches. Aló. Aló. Se fue la llamada, creo. Sí. Aló, sí. ¿Está ahí la llamada? Aló. La escuchamos. Aló, buenas noches. Era para comentar. La estrategia aquí para mí está bien claro que es su estrategia del APRA, ¿no? Y el APRA en el año 90 pues puso a su papá, el señor Alberto Fujimori, que renunció por fax y ahora su obsesión del APRA pues es que la señora Keiko Fujimori logre la presidencia. Gracias. Bien, gracias por su comunicación. Bueno, es una lectura que hay que también valorarla, ¿no? Pero más bien el APRA está teniendo una presencia muy pequeña en esta segunda vuelta, ¿no? Finalmente muchos de sus voceros están más bien pidiendo el voto para Pedro Pablo Kuczynski. Creo que solamente Velázquez Quesquén y Luciana León han dicho que van a votar por Keiko Fujimori. Los otros partidos, César, más allá del partido aprista, que parece que han hecho cuerpo para apoyar a PPK. ¿Tú crees que eso...? Bueno, ¿qué cuerpo estamos hablando? De por 5,8%. Eso es un error. Tiene que arreglar primero sus temas internos, no sé cuánta influencia. Quizás, claro, la capacidad operativa de la APRA. Eso ¿Pero tú crees que eso como gesto sirva? O sea, que tenga a Toledo, a Acuña apoyándolo. No, yo quiero invitar a los televidentes y oyentes quizás a una reflexión, porque acá no es el tema de poner la pasión y el corazón o el hígado por encima de lo que debe ser la razonabilidad. Claro. Creo que los tres, aquí estamos más con allá, argumentos, estamos expresando razonablemente más lo allá que de es. Fujimorismos o... No es que me guste a mí la estrategia de Keiko Fujimori o me disguste la del señor Pedro Pablo Kuczynski. Estamos diciendo qué cosa ha servido o no para cada quien. Y lo estamos viendo, ¿no? Y la encuesta de Ipsos Apoyo, que es una encuestadora seria, porque acá también todo el mundo tiene el deporte y la costumbre, y Alan García fue el primero, ¿no?, de maletear a las encuestas que no vienen al caso. En realidad, cifras más o cifras menos nos están dando la realidad de un empate técnico entre ambos, pero estamos viendo que Keiko saca nariz y saca ventaja por cosas que estamos poniendo sobre la mesa. Yo pongo esto como ejemplo. El tema de jalar a Hernando de Soto, por ejemplo, que encarna sobre todo el tratar de resolver, no digo que lo va a resolver, el tratar de resolver el tema de la informalidad, darle voz a la gente que representa el 70% de la economía en nuestro país, de la población económicamente activa. Y que no solamente se refiere al tema de los mineros, se refiere básicamente al señor que está vendiendo caramelos aquí en la puerta de Canal 11, a los empresarios, es decir, los que sufren y los que padecen el tema de la informalidad. Ahí hay un mensaje concreto y transversal, además. Ojo con eso. No se está yendo Hernando de Soto a ganar votos a Trujillo, a Piura, a Arequipa, al Cusco. No, bolsones electorales. Es un tema transversal. Pongo el otro ejemplo que es el 24 por 24. Tanta discusión porque la gente más seria de este país dice efectivamente deberían conservar el 24 por la eliminación del 24 por 24, pero Keiko quiere restituirlo.
Hace poco ha salido un artículo de Richard Webb que me pareció fascinante, cómo el peruano, en esencia, somos 1000 oficios. ¿Qué le estamos diciendo al policía? No, dedícate tú, dentro de 10 años de repente vas a ganar mejor plata. Incluso Pérez Rocha, que meritocráticamente. Pérez Rocha, que acaba de ser incorporado al equipo de Claro. Fujimori, al comienzo decía que él no estaba de acuerdo con el 24x24, pero ahora parece que acató la directiva y dice que es algo que debería manejarse por lo menos durante un año y medio más Por adelante. supuesto, y Una la gradualidad transición. es lo que dice Richard Webb en su artículo. Él no defiende explícitamente, por ejemplo, el tema, pero él a propósito dice el debate del 24x24, recuerda en base a sus investigaciones, un hombre de la mayor seriedad, que no tiene ninguna simpatía obviamente por el fujimorismo, te dice, ojo, observa este fenómeno social peruano. Los peruanos tenemos que cachuelearnos, los médicos, los profesores, los periodistas, todos tenemos varios oficios y varias operaciones que tenemos que realizar. No estamos solamente en un centro laboral. Eso es lo que habría que observar para ver por qué impacta positivamente las propuestas de la señora Keiko Fujimori, que repito, no es que sea lo más saludable, que todos aplaudan, qué bien, hay que restituir el 24x24. Claro, no o sea, es así. el hecho que ella haya tenido con sus estrategas una mejor lectura de lo que deberían hacer para poder ganar una campaña en esta segunda vuelta, no significa que nosotros o que la población esté de acuerdo o haya perdido la memoria sobre lo que significa y lo que significó el fujimorismo. Eso está clarísimo en esta mesa y en todos los paneles que hemos tenido. Señores, ustedes son culpables de que esta central se haya llenado, así que tienen más llamadas telefónicas. Aló, buenas noches. Buenas noches, señor. Disculpe, le quería hacer una reflexión. La verdad, yo voté por el señor PPK, pero ahora con estos señores que está llevando, me desanimó completamente. Y prefiero a la señora Keiko. La señora Keiko está llevando a Hernando de Sota, que es un hombre reconocido a nivel mundial. No entiendo por qué la prensa le hace tantas cosas a ella, que más el antivoto va a ser más votos para ella. Bien, Ella es completamente diferente a su padre, no puede ser igual que su padre. Muchas gracias por su comunicación. Seguramente que mucha gente piensa ahora como usted pensaba antes de que decida cambiar su voto. Aló, buenas noches. ¿Aló? Sí, señor, lo escuchamos. Adelante. Buenas noches. Miren, yo lo que estoy viendo, le están sorprendiendo a Keiko Fujimori. Ahora, han habido casos de que ella, como se guía por las hojas que le dan, siempre ha habido traspapeleo. No vaya a ser que una vez caiga y caiga ella también de paso, contra todos los que verdaderamente deseamos que las elecciones sean limpias y serias. Bien, gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló. Lo escuchamos, adelante. Aló, mi parecer sobre la señora Keiko y PPK, para mí es lo mismo, señores. Para mí, PPK no es la tía, Keiko lo mismo. El país no se sabe, nosotros sabemos por quién votar, no tenemos, todos los que participan tienen rabo y paja. Realmente, nosotros ya no confiamos en nadie. Disculpe. Bien, gracias por su llamada. Aló, buenas noches. Sí, la escuchamos. Mire, lo llamo desde el surco. Yo creo que las estrategias, tanto de la señora Keiko Fujimori como del señor Kuczynski, son completamente opuestas. La señora Fujimori viaja por todo el Perú desde hace 10 años. Conoce todo el Perú. Eso es lo que dijo el señor Hernando del Soto para diferenciarla a ella del señor Kuczynski. Muchas gracias. Bien, gracias por su comunicación. Paul, ahora hay un sector de la población que también piensa que el hecho de que Keiko esté incorporando estos técnicos de prestigio, porque De Soto es un técnico con mucho prestigio, al margen de que haya sido alguien que ha trabajado para Mubarak, para Gaddafi, para muchos dictadores también en el mundo, que hay que decirlo. Claro. Pero es un hombre inteligente. Que de repente esto está utilizándolo como distractor para que no sigan sacándole, digamos, los trapitos que todavía ella no ha resuelto, ¿no? Bueno, De Soto, obviamente, su solo nombre, habla de un personaje importante, ¿no? Que tiene un impacto en mucha gente. Acordémonos, el segundo libro de Soto fue vendido como el diario más importante del país en 2 tirajes realmente increíbles, ¿no? Nadie ha vendido en el Perú a ese nivel de libros. Claro, el Ministerio de Capital, ¿no? Eso es por un lado. A quien tú le respondiste. Ese es el De Soto que tiene seguidores y atrae la atención de mucha gente. Pero yo recuerdo también a De Soto ya en acción política, y la última que tuvo muy cerca con García, en el segundo gobierno, que fue puro bulla. Justo sobre el mismo tema, ¿no? El tema de los informales, cuando tema publicó el otro sendero.
¿cómo le llamaba él? El TLC hacia adentro. Y no pasó de un término puramente verbal, ¿no? Retórico, y nunca bajó al llano. Quedó ahí. Entonces, esta sería la oportunidad que él, si es que le dan la oportunidad, ¿no? Realmente, de poder llevar a la cancha sus teorías, pero yo lo veo difícil porque en los otros países, o sea, eso es algo que pongo en el libro, ¿no? Después de tanto tiempo tratando el tema, ¿qué país ha podido, con las teorías de Soto, cambiar su suerte? Y acá ha tenido seguramente una acotación. Richard Webb le hizo observaciones de fondo, justamente ya que lo hemos mencionado, porque dice en qué país efectivamente pones en valor como si fuera una garantía plena todas tus propiedades registradas o no registradas, y que todos estamos cargando $12.000 o $15.000. Yo me acuerdo que cuando pasó lo de Bagua, él hablaba, yo creo que ya es una paranoia de él, porque habla que todo debería estar registrado, ¿no? Hasta las cuestiones sentimentales. Entonces, claro, si te quieres tener éxito en el amor, regístralo, ¿no? Y la cosa no es así. No somos una estadística. Y él hablaba que él tenía un trabajo sobre el tema, y bueno, pasaron los años y nunca salió. Claro. Evelyn, ¿y qué tipo de ajustes piensas que tendría que tener Pedro Pablo Kuczynski para que vuelva, si es que en algún momento estuvo conectado, a conectar con este electorado que lo está mirando de forma difusa? Yo creo que enfocarse al electorado que era el voto confuso, ¿no? El indeciso, el que aún no tenía un candidato y que estaba dentro de lo que era el voto duro. El anti-Keiko ya sabemos que se maneja por sí solo, no va a aumentar por lo que se saque en las últimas fechas antes de la segunda vuelta. Y lo que se tendría que concentrar es en trasladar las propuestas a la población, ¿no? Esas propuestas importantes que tiene en materia económica, las propuestas importantes que tiene en materia ha formado un buen equipo en materia de seguridad ciudadana, ¿no? También tiene propuestas importantes en materia de educación, que es lo que necesita el Perú, ¿no? La única forma de que el Perú progrese y que algún día lleguemos a encaminarnos en un proyecto de país viable es que la educación se repotencie, o sea, no hay otra forma. Y yo creo que su propuesta en educación es muy importante, ¿no? Tiene además a Vizcarra, que ha obtenido resultados importantes cuando ha gestionado una región en materia de educación, ¿no? Entonces, trasladar estas propuestas que son técnicas, que están sustentadas a la ciudadanía, ¿no? Que lleguen a aquellos que no han podido tener oportunidad a leerlas, ¿no? A tener conocimiento sobre esto. O sea, hay muchos técnicos buenos, pero que yo hasta la fecha no he visto que hayan salido y que la gente haya tenido oportunidad de escucharlos, ¿no? Hay bastantes materias en las cuales las propuestas son buenas, pero no tenemos conocimiento de ello. El tema es cómo lo dice, ¿no? Cómo lo muestra. Cómo lo traslada. Cómo lo traslada con mayor precisión y con mayor efecto que lo que está haciendo Fujimori respecto a los técnicos que está mostrando. Creo lo que se tendría que potenciar ahí, que él es un técnico con muchísima experiencia, ¿no? Y que eso no caiga. Está dejando ganar por el técnico y no está sacando al político que en esta campaña se necesita, ¿no? Pero me da la impresión, Harold, solamente por también hacer una acotación, que estamos divorciando la visibilidad que tiene la ciudadanía del éxito en el Parlamento que ha tenido Keiko Fujimori. Es apabullante. O sea, el tema es cuando tú ves gobernabilidad y cómo me vas a ofrecer. Entonces, ¿qué tipo de lenguaje espero de un PPK que está obligado a concertar? Sí, claro, tiene 73 congresistas. Entonces, cuando él en este momento que está, tiene que vender un lenguaje concertador, optimista, sonreír, mirar hacia adelante, se refuerza más bien con algo que bien ha dicho Evelyn, ¿no es cierto? El ataque a Keiko, que además, dicho sea de paso, creo que le va a generar más pronto de lo que creemos un efecto teflón, es decir, que ya le vamos a hablar de sus estudios universitarios, de todo, y la señora va a estar bien protegida. Entonces, yo creo que PPK debe cambiar el lenguaje, su lenguaje para poder gobernar, ya sabiendo la gente que no tiene mayoría parlamentaria. Y Baila ha hecho un desastre, dicho sea de paso, ¿no? Por favor, no es su fuerte. Creo que Beto Ortiz, no sé quién ha escrito sobre eso, pero me parece que había que enfocarlo con toda claridad. El fuerte de él tiene que ser su capacidad técnica, es un hombre con una experiencia de Estado, ha sido primer ministro, ministro varias veces. Yo creo que él también, los ataques que se le formulan son absolutamente absurdos y que no entran de verdad al núcleo del debate que necesita. Pero está desaprovechando días. Entonces, él requiere, me da la impresión, de eso. Oiga, acuérdense que tengo 18 parlamentarios, voy a tener que entenderme al margen de Verónica Mendoza con los 73 de la señora Fujimori. Está dejando de ser propositivo, ¿no? Y eso es algo importante, porque la gente lo que reclama son cuestiones para su día a día, y el voto ha ido por ese lado. Por eso tienes a la señora Fujimori y a él, y no tienes, por ejemplo, a Mendoza,
¿no? Claro. Entonces, el mensaje es clarísimo y no se está haciendo caso. Ha perdido brío de parte, o sea, todos pensaron que de repente Mendoza iba a tener mayor presencia en la segunda vuelta, pero sin embargo todos vemos que Es nos una da la sensación estrategia que del Verónica se ha 2021, reducido ¿no? completamente. Sí, Sí, claro. señores, César, Evelyn, Paul, muchas gracias por Muchas gracias. participar Gracias a en ti. este panel. Bien, señores, ahora nosotros nos vamos con Yanina y las noticias de esta hora y volvemos con nuestro segundo panel. Lucha con firmeza.